vamos a explicar muy brevemente las 5 leyes biológicas descubiertas por el doctor Rick Herrhammer, alemán, entre 1978 y el 81. Esta sería la línea de tiempo. Tiempo durante el cual, de día, solemos estar en un nivel de estrés mínimo, ¿verdad? Para desempeñar los trabajos, tenemos adrenalina en el cuerpo, adrenalina. A esta fase se le llama simpaticotonía, lo cual se conjuga luego a la noche con la vagotonía, que sería lo contrario, donde se liberan hormonas para la relajación y compensaría esa fase de estrés previa. Entonces, si tenemos una fase de simpaticotonía durante el día, mínima, y una fase de vagotonía, donde se repone y se repara el cuerpo y va alternándose día y noche de forma regular. Esto se daría de manera continua en una persona. Surge un acontecimiento de manera inesperada, que para mí es traumática y que es vivida en soledad. Cuando se dan estos factores, los tres, y bueno, a lo largo del tiempo, ¿qué ocurre? La psique se altera porque estamos viviendo ese conflicto, el cerebro también se altera en una zona correspondiente que rige un órgano concreto. Entonces tenemos la psique alterada en este conflicto que ha surgido ahora, la psique se altera, el cerebro también y el órgano correspondiente a la zona cerebral alterada para adaptarse a esta situación que estoy sufriendo de manera conflictiva. Entonces hemos dicho que aquí ha surgido un conflicto, que vivimos en soledad de manera aislada y que es conflictivo para nosotros, dramático, se afecta a la psique para adaptarse a esa situación, el cerebro también se afecta y el órgano correspondiente. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues que aumenta la fase de simpaticotonía, que normalmente tenía una altura determinada, baja, y aquí aumenta muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos un estrés grande, hay mucha adrenalina, y se suele llamar la fase fría, pues porque la adrenalina lo que nos hace es prepararnos a esa situación para huir, para adaptarnos, para solucionar eso. Esta fase sería una fase de sintomatología, de alguna manera, frío, no hay ganas de comer, no se duerme bien, estamos siempre pensando en este problema para solucionarlo, estamos estresados, día y noche pensamos en el problema. A nivel del cerebro se afecta una zona concreta que se aprecia en un TAC, como unos círculos concéntricos, como cuando tiras una piedra al agua, ¿no? Y se ven ondas, pues lo mismo se ve en el cerebro, en un TAC, y el órgano que se rige por esa zona del cerebro se va a ver afectado. Va a haber un crecimiento celular o una ulceración o una pérdida celular. Esto a nivel de órgano. Esto es lo que va a ocurrir en esta fase de simpaticotonía fuerte en un momento de un conflicto determinado. ¿El conflicto termina, se soluciona o lo solucionamos? Vale, pues ¿qué ocurre a nivel tanto psíquico como orgánico como cerebral? Pues entramos en un estado contrario al que antes habíamos vivido. Si habíamos subido, ahora se baja y se llama vagotonía. Y esta sería una segunda fase. Esta del estrés sería una primera fase. Y entramos ahora a la segunda una vez resuelto el conflicto. Aclarar que estamos hablando de conflictos biológicos para que se ponga en marcha estos programas. Un conflicto biológico no es un conflicto psíquico ni es algo que ya ves venir. Tiene que ser con estas características, que sea inesperado, vivido en soledad y que sea un conflicto biológico, que más adelante vendremos a poner un ejemplo para que se entienda qué es. En esta segunda fase experimentamos totalmente lo contrario. Sería una fase donde comienzan las molestias, hay hinchazón, hay cansancio, hay calor, hay incluso fiebre. Aquí aparecerían todos los síntomas que la medicina convencional pues tilda de enfermedad, ¿no? Y serían unos síntomas totalmente visibles, que serían como esa fiebre. Aquí empieza la tos, por ejemplo, ¿no? Si ha habido afectación en la garganta, mucosidad, en fin, aquí están todos los síntomas. Dormimos mucho, tenemos ganas de descansar. Esta fase de vagotonía lo que hace es acumular líquido a nivel cerebral, lo que va a formar un edema en el cerebro, en esa zona que se ha afectado. El edema lo que hace es crear un clima, un ambiente
que propicia la regeneración y propicia lo que el cuerpo en ese momento está haciendo, que ya entraremos más adelante a ver qué es. Entonces, aquí se surge el edema, acumulación de líquidos a nivel cerebral y a nivel orgánico. Tenemos una presencia fuerte de edema que va a favorecer la reparación que se había alterado aquí, porque aquí hay una alteración, aunque no hay síntomas visibles, aquí ha pasado algo a estos 3 niveles. Y luego en esta segunda etapa sí que son más visibles. El edema, sí decir que se aprecia muy visiblemente y muy característicamente, por ejemplo, en una herida, ¿no? Cuando nos hacemos una herida, está roja, se ve que está inflamada la zona, ¿verdad? Ahí eso se aprecia que está edematizado, ahí es donde están actuando ciertas sustancias que están, finalmente a dónde nos lleva, si no es a la cicatrización, ¿verdad? Entonces aquí vemos visiblemente el edema, que es lo que ocurre internamente en nuestros órganos cuando surgen estos programas biológicos. Decíamos que veníamos de una situación de normalidad, de vivir un mínimo de adrenalina, de estrés, conjugado a la noche con vagotonía. De repente surge un conflicto que vivimos en soledad, aisladamente, dramático y inesperado. Y entonces aumenta nuestra adrenalina, aumenta la simpaticotonía, hasta que se resuelve el conflicto. Una vez resuelto, entramos en la fase contraria, hemos dicho, si hemos subido, hemos bajado ahora. En esta fase hay inflamación, hay dolor, hay edema. Empiezan los síntomas más aparentes, pues de fiebre, tos, por ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Y el edema se da tanto a nivel cerebral como orgánico. Por eso hay dolor de cabeza normalmente en esta fase, ¿no? Ahora lo que ocurre en el transcurso de este programa biológico que se ha iniciado con el conflicto, una vez resuelto, después de esta vagotonía profunda en la que estamos con síntomas desagradables, se llama epicrisis, que sería otro momento de simpaticotonía muy elevado, más incluso que el propio conflicto. Revivimos el conflicto de manera más intensa y más breve. ¿Esto por qué ocurre? Ya habíamos visto cómo en esta etapa de sintomatología, de inflamación y de fiebre se formaba ese edema que creaba un clima propicio para lo que aquí está surgiendo. Lo que hace es absorber agua como una esponja. Entonces el cerebro está acumulando líquido, está edematizado y el órgano correspondiente también se edematiza. Para que esa agua que se ha acumulado se expulse, porque ya no es necesaria, ya ha terminado esta fase y ahora vamos a la siguiente, porque esto tiene su transcurso. Y ahora en la epicrisis lo que va a ocurrir es que esa agua almacenada como en una esponja en nuestro cerebro y en nuestro órgano va a ser comprimida, va a ser exprimida para que suelte el agua que había retenido antes porque era necesaria. Para esa expulsión del agua, del edema, y surge esta epicrisis. Este es el sentido que tiene. En este momento revivimos, como hemos dicho, el conflicto. Aquí vienen las crisis de ansiedad, que a veces no sabemos ni de dónde vienen. Y la finalidad que tiene es la expulsión del edema, que es expulsado por la orina en la última fase. Normalmente sucede por la noche, se llama nicturia, que es cuando orinamos de noche y orinamos mucho. Esta última etapa llamada fase urinaria. Finalmente se entra en otro momento de vagotonía, pero más leve que la anterior, donde ya se duerme más, se necesita todavía reposo, pero finalmente a donde nos lleva es a la recuperación de la normalidad, donde se conjuga día-noche de forma más moderada y normal. Sí decir que estos programas biológicos que hemos estado explicando, cómo funciona el cuerpo humano, son aplicados casi al 97% de los casos, excepto para carencias, envenenamiento y traumatismo. Si te pegas una leche, pues te mueres, si te tomas una lejía también te mueres envenenado y si no comes también te mueres, ¿no? En estos casos evidentemente no se desarrollan estos programas de la naturaleza que vienen por siglos evolucionando y dándose en nuestro cuerpo para finalmente nuestra supervivencia de la especie. Por supuesto que en medio de un programa de estos acabamos muriendo, pero a su hora y en su momento. En general podríamos decir que el tiempo que haya durado el conflicto activo, después, una vez resuelto, la fase de vagotonía profunda podría ser más o menos grave, pudiendo tener complicaciones. Entonces es fundamental tener estos conocimientos bien sabidos para actuar con mayor eficacia, para prevenir, predecir y poder acompañar al cuerpo hacia una mejor solución. También decir que estas explicaciones, estas leyes biológicas entran dentro del nuevo paradigma que a día de hoy es obviado por la medicina y por la ciencia convencional, no sé por qué.
o sí. El caso es que, este nuevo paradigma no es psicosomática, no es bio-neuroemoción, no es una terapia alternativa, ni tampoco dice que no hagas nada. Son leyes, 5 leyes descubiertas de la naturaleza a estudiar y a profundizar para saber qué hacer en cada momento, cómo acompañar el cuerpo y tener una mayor eficacia a la hora de un seguimiento clínico y terapéutico integral en una persona. Psicosomática sería, por ejemplo, cuando estamos nerviosos por algún acontecimiento, tenemos un examen importante y en ese momento pues la barriga se descompone, tienes que ir al baño corriendo. Eso tendría su sentido y eso sí sería algún ejemplo de algo psicosomático, pero que se desarrolle este programa biológico no tiene nada que ver con eso. Yo entiendo que cuando decimos que estos programas biológicos que se dan en nosotros están hechos para la supervivencia de la especie y que existe un 97% de esta eficacia para la supervivencia, entiendo que nos preguntamos entonces todo el resto de gente que muere, pues gente que muere joven, nos cuestionamos la gente que muere prematuramente o las muertes que se dan en los hospitales que vamos viendo a lo largo de la vida. Entramos ya en un terreno que puede ser que ofenda a algunos, pero tenemos que explicar lo que está sucediendo a la luz de estos descubrimientos científicos. Un ejemplo concreto, pues a ver, un ratón, no voy a pintarlo ahora, un ratón es perseguido por un gato, ¿vale? El ratón tiene que huir, salir lo más rápidamente posible, entonces comienza aquí un conflicto para el ratón que es de miedo a la muerte, ¿vale? Entonces el ratón comienza a tener miedo a morir y empieza a tener esa fase de simpaticotonía, de estrés, de aumentar la adrenalina para salir por patas corriendo y que no le pille el gato. Una vez que el gato desaparece de su vista, ya se va a lo que sea, el ratón empieza, ya resuelve el conflicto evidentemente, y comienza la fase contraria. Tiene una fase de vagotonía, una fase de calor, de relajación. Después pasa la epicrisis, luego otra vez otra fase pequeña de vagotonía y finalmente la normalidad, ¿verdad? ¿Qué ocurre aquí a nivel orgánico ya y cerebral? A nivel psíquico ya sabemos que está estresado. Bueno, es un ratón. A nivel cerebral se afecta, como hemos dicho antes, con esos círculos concéntricos. Luego a nivel orgánico, y esto está ya comprobado científicamente en todos los casos al 100%, y cualquier médico lo puede comprobar hoy día y cualquier persona también lo puede comprobar si se fija, indaga un poco, el miedo a la muerte siempre al 100% afecta al pulmón. Porque el pulmón es el encargado de gestionar el oxígeno. Para esta huida necesitamos más oxígeno. Entonces los pulmones, que no sé cómo pintarlos, esto es un pulmón, yo no sé qué esto que parece. Bueno, estos son los pulmones. Los pulmones aumentan de tamaño. Vamos a suponer a esto, que ya se me ha salido mal, pues esto es un pepino, ¿vale? Aquí, ¿qué ha ocurrido? Que han aumentado, estos son células, aumentan las células más de lo normal. ¿Para qué? Pues porque cuanto más células haya, más oxígeno va a haber y más eficaz va a ser para el ratón esa huida. Eso va a ocurrir en esta fase simpaticotónica. Una vez que se resuelve el conflicto, ya no te hace falta estas células de más, entonces se eliminan a través de... ya lo veremos, y ya se produce el expectorado, y todo esto acaba eliminándose. Finalmente deja unas pequeñas cavernas, unas señales, pero no tiene ningún peligro. Esto se queda con cavernas, puede ser, o puede ser que totalmente sea degradado y no deje ningún resto, ninguna cicatriz, como siempre hay cicatrices en todo. También internamente tenemos cicatrices, pero no te impide para nada el desarrollo de la vida y seguir viviendo normalmente, ¿no? Y finalmente este ratón puede continuar su vida habiendo pasado por este programa biológico de pulmones, por haber tenido miedo a la muerte, y ha podido, gracias a este programa desarrollado por siglos en la naturaleza, se ha adaptado, ha sido eficaz, ha podido huir de esa muerte segura y tras pasar por estos programas de simpaticotonía y vagotonía, finalmente llega a la normalidad, ¿no? El pulmón está compuesto de varias capas embrionarias de diferentes tejidos y que cada uno se va a alterar y va a sufrir unas modificaciones diferentes según qué zona del pulmón se afecte. Eso también hay que decirlo y nos hemos centrado concretamente en un tejido del pulmón que reacciona ante este conflicto de miedo a la muerte. Si se hiciera otro conflicto de otro tipo, que se saben cuáles son, afectaría a otra zona del pulmón y cursaría de otra manera concreta.
También añadir que estos programas biológicos que normalmente nos llevan a una normalización, a una recuperación total o parcial, sí que podrían ser graves en el momento en el que se cursan varios conflictos a la vez, sobre todo pues ya en personas más débiles o en ancianos, y según el tiempo que ha durado el conflicto, luego tan grave va a ser después la vagotonía. Ahí habría que hacer un seguimiento integral para saber cómo llevar a la persona a la resolución de los diferentes conflictos. Sabríamos al menos cómo está actuando el cuerpo, en qué momento está, y como siempre decimos, pues actuar con más eficacia. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a creer que la medicina convencional, o sea, bueno, los fármacos en general, nos curan y nos quitan la enfermedad, ¿no? Y sin embargo son quitasíntomas, que en algunos casos es correcto, habría que hacerlo, ¿no? Pero no solamente tendríamos que apoyarnos en un fármaco, sino ver en la totalidad de estos programas biológicos, entenderlos y acompañar integralmente a la persona a una auténtica curación y comprensión de su propia biología. También la medicina debe ser para el paciente, para la persona, para mejor comprenderse. También para no asustarnos ante los síntomas que podamos tener, con pleno conocimiento de causa. Resumiendo estas 5 leyes biológicas descubiertas, esta sería la primera ley biológica: que hay una afectación psique y relación cerebro-órgano. La segunda ley biológica vendría a decir que en cuanto hay un conflicto, comienza una primera fase simpaticotónica fuerte, primera fase, seguido de una segunda fase contraria a esta, a la primera, de calor, etc. Luego vale la epicrisis, luego otra pequeña fase de vagotonía y finalmente la normalidad, ¿no? Pero sobre todo distingue esta primera fase de esta, engloba todo esto, esta segunda fase. La tercera ley biológica viene a decir que el cuerpo humano está compuesto por 4 capas embrionarias. Estas 4 capas embrionarias darían lugar a todos los órganos de nuestro cuerpo. La cuarta ley biológica estaría relacionada con esta segunda fase de vagotonía, en la que había fiebre, tos, mucosidad, donde están los síntomas, donde hay calor, donde hay dolor. En ese momento ocurre una cosa que ahora no vamos a ver, ya lo veremos en el próximo vídeo. Y la quinta ley biológica vendría a decir que este programa biológico que vivimos, al cual hemos llamado enfermedad, tiene un sentido, y es adaptarnos, tanto psicológica como cerebral como orgánicamente, adaptarnos a esa situación conflictiva que estamos viviendo para buscar una solución lo más rápidamente posible, y para ello nuestro cuerpo va a surgir una serie de modificaciones que iremos poniendo algún ejemplo para que se entienda desde otra perspectiva, no desde la convencional, sino desde a la luz de estos descubrimientos científicos silenciados por ya bastantes años. Y podemos decir que finalmente se ha visto el sentido que esto tiene en la vida de la persona, porque si solamente nos centramos en esta etapa, en la segunda fase, donde hay síntomas y te dan un fármaco y te quitan el síntoma, te quedas tranquilo, te vas a tu casa y ya está, pero no has entendido ni lo que ha pasado antes, ni qué estás viviendo, ni a dónde va, qué desarrollo va a tener en el cuerpo, ¿no? Este programa biológico que se ha puesto en marcha en este momento. Entonces, gracias a estos descubrimientos podemos saber con más detalle cómo está evolucionando el cuerpo y podemos acompañarlo. No estamos diciendo no dar ningún fármaco, pero estamos sabiendo cómo funciona mejor el organismo y qué va a suceder en cada momento y cómo actuar mejor en cada momento. Pero sí decir que todo esto, por muy desagradable que sea, pues tiene un sentido, y a donde nos lleva es, la mayor parte de las veces, en un 98%, a la normalidad. Estas serían las 5 leyes biológicas descubiertas, ¿no? Podríamos decir, el sol calienta, el agua moja. Estas leyes son científicas y ciertas.
Amigos míos, si estuviera permitida la nueva medicina germánica, cada paciente podría decidir si quiere ser tratado con esta nueva medicina, que por ejemplo en enfermedades de cáncer tiene un 98% de éxito. Pero queridos amigos, no necesitamos solo la libertad para decidir qué tipo de tratamiento deseamos para nuestra enfermedad, sino que también necesitamos la libertad que se nos ha quitado. El ser humano ya no es libre.